principio de Pascal demostrar que ya me confundí. Es que no me fijé, pensé que ya habías terminado, disculpa. Ya está bien. ¿Y ahora cómo hacemos? Se puede recortar esa parte y luego, lee de nuevo solo objetivos específicos. ¿Qué digo? Ay, recién está grabando. Sube y bajar. Y volteale ahí. Ya no. Mete la mano por ese hueco. No se ve muy raro. Aquí podemos apreciar la función del puente levadizo, que es un tipo de puente móvil que se puede levantar con la ayuda de una instalación mecánica. Así permite la entrada a través de un portón o bien para permitir el tráfico marino a través de un cuerpo de agua. A continuación, mi compañero Sánchez. Buenas, yo le voy a dar sobre los principios físicos. Para iniciar vamos a ver los conceptos básicos que se van a emplear en el siguiente proyecto, que son el principio de Pascal, el sistema hidráulico y la dinámica de fluidos. El principio de Pascal. En física, el principio o ley de Pascal es una ley anunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, donde se puede resumir así: la presión en todo fluido es constante. Esta frase, que resume de forma tan breve y concisa la ley de Pascal, afirma que la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite de igual intensidad por todos los puntos de los fluidos. En la ilustración de la derecha se puede ver cómo al ejercer una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas sus direcciones. El principio de Pascal dice que al ejercer una presión sobre un fluido, esta ejercerá de igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo con su comportamiento cuando se ejerce una presión sobre ellos. Estos son los fluidos comprensibles, que son los fluidos que pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerza sobre ellos. Los gases son los fluidos compresibles por excelencia. Y los fluidos incompresibles. Estos fluidos no cambian de su volumen por efectos de la presión. Los líquidos y los sólidos son considerados incomprensibles. Aquí un ejemplo. El principio de Pascal se puede comprobar utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y equipada con un émbolo. Aquí otro ejemplo que hace que la fuerza entrante de un lado va a ser igual a la fuerza saliente, y esto hace que eleve el auto. La presión. La presión es una magnitud física escalar representada por el símbolo P, que designa una presión de la fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. Se define presión como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de alguna sustancia. La presión se mide en el sistema internacional en pascales, equivalente a cada uno a un newton de fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés, en cambio, se prefiere a medida de libras por pulgada. Entre los tipos de presión tenemos
Hidrostática o hidrodinámica. Es la presión experimentada por fluido, tanto debido al peso propio fluido en reposo, que es la hidrostática, como el constante movimiento, que es la hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre los dos. Aquí en el gráfico 1 se puede ver cómo la máquina absorbe el calor del foco a temperatura 1, el gas se expande. En el gráfico 2 se aísla la máquina del foco, el gas continúa expandiéndose y se enfría hasta una temperatura 2. En el gráfico 3, el gas enfriado se vuelve a comprimir cediendo calor al foco de temperatura 2. Y al final, el gas enfriado se aísla en el foco y se comprime, con lo que se calienta hasta temperatura 1. Aquí le doy paso a mi compañera Coloma. El sistema hidráulico es el encargado de convertir la energía mecánica en energía hidráulica, con el objetivo de realizar un trabajo ya sea cinemático o estático. Un sistema hidráulico utiliza un fluido bajo presión para accionar maquinarias o mover componentes mecánicos. El fluido hidráulico es el medio a través del cual un sistema hidráulico transmite su energía y teóricamente se puede utilizar prácticamente para cualquier fluido. El sistema hidráulico es el movimiento controlado de piezas o la aplicación controlada de fuerzas. Es un requisito común en las industrias. Estas operaciones se realizan principalmente utilizando máquinas eléctricas o motores, diésel, gasolina y vapor. Este tipo de motores pueden proporcionar varios movimientos a los objetos mediante el uso de algunos accesorios mecánicos, como martinetes, palancas, cremalleras, piñones, etc. En esta imagen podemos visualizar un ejemplo del sistema hidráulico en la vida real. Fuerza. La fuerza es la capacidad para realizar un trabajo físico o un movimiento, así como también la potencia o esfuerzo para sostener un cuerpo o resistir un empuje. Los efectos que puede tener una fuerza son que un cuerpo se deforme, que un cuerpo permanezca en reposo y que cambie su estado de movimiento. La fuerza es igual al peso. En el campo de la física, la fuerza es una magnitud vectorial y es toda causa capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. La fuerza que actúa sobre un objeto de masa m es igual a la variación del momento lineal o cantidad de movimiento de dicho objeto respecto del tiempo. La unidad de fuerza es el sistema internacional. En el sistema internacional es el Newton de símbolo N. Aquí le doy paso a mi compañero Macías Escobar. Voy a hablar sobre la dinámica de fluidos. Para Gareth Williams, la dinámica de fluidos se centra principalmente a determinar la fricción que ofrece el mismo dependiendo del grado de viscosidad de este. Los fluidos ideales, cuya viscosidad es nula o despreciable, en su comportamiento no se observan esfuerzos de corte y por lo tanto no existen fuerzas de fricción con las paredes de los sólidos. Dinámica de fluidos. Euler fue el primero en reconocer que las leyes dinámicas para los fluidos solo pueden expresarse de forma relativamente sencilla. Si se supone que el fluido es incomprensible e ideal, es decir, si se pueden despreciar los efectos del razonamiento y la viscosidad. Sin embargo, como esto nunca es así, en el caso de los fluidos reales en el movimiento para Gareth Williams, los resultados de dicho análisis solo pueden servir como estimación para flujos en los que los efectos de la viscosidad
son pequeños. A continuación voy a decir los materiales y herramientas que se ocuparon para la realización de nuestro proyecto. 2 jeringas de 10 mililitros, 2 jeringas de 5 mililitros, un cartón ondulado, 2 palos de maderas o de chuzo, una venoclisis para suero de 48 centímetros, 4 barras de silicón gruesas de 30 centímetros, una lámina de plumafón gruesa, estilete plástico, pistola de silicón, pintura café y blanca y cinta métrica. A continuación le doy paso a mi compañera García Pavón. Explicación del proyecto teóricamente. Este proyecto consiste en desarrollar una maqueta de un puente levadizo hidráulico con el cual nos permitirá simular el trabajo, los movimientos, las presiones y los elementos partícipes para su construcción. El proyecto está basado en lo que constituye el principio de Pascal, el cual enuncia lo siguiente. Los líquidos se transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad a las presiones que se ejercen en una determinada zona de ellos. Con este concepto como base, se encontró una aplicación en lo que conocemos como el puente levadizo hidráulico. Esta constituye en 2 compresores de diferentes tamaños que están en contacto con un líquido que se mueve dentro de un cuerpo. En este caso, una venoclisis, para producir la comprensión de un fluido y para recibir movimiento de él. Al hacer fuerza contra esta pieza mecánica, la presión que se crea y transmite a través del líquido, haciendo que el compresor grande ascienda. En este caso, conocemos que P es la presión ejercida por la fuerza expresada en pascales. F es la fuerza ejercida expresada en newton. S es la superficie sobre la que se ejerce la fuerza, expresada en metros cuadrados. La maqueta se realizó a una escala de 45 centímetros de alto y 14 centímetros de ancho. Para cada una de las torres que conforman el puente, la distancia entre ambos puentes es de 44 centímetros. A continuación le doy paso a mi compañera Coloma. El procedimiento para la realización de nuestro proyecto es